Buen día, hola a todos los santafesinos que nos están mirando a través del canal de YouTube de la provincia de Santa Fe y también los medios que nos acompañan. Digo buen día en la ciudad de Santa Fe porque está soleado, pero en este momento en Villaminetti, en el norte de la provincia de Santa Fe, está lloviendo, continúan las lluvias intensas en esa zona. Por eso queremos del gobierno de la provincia de Santa Fe, liderado por el gobernador Maximiliano Puyaro, poder detallar algunas acciones que se están llevando adelante desde diferentes áreas del gobierno de la provincia de Santa Fe. Me gustaría en esto poder indicar algunos conceptos que manejamos en el marco de las lluvias intensas, de los eventos que se están dando en estos días en la provincia de Santa Fe, sobre todo en los departamentos del norte, General Obligado, 9 de Julio y Vera, que tienen que ver con el concepto de la anticipación, que tiene que ver con el concepto de la información y que tiene que ver con el concepto de respuestas, acciones ante la contingencia, ante la emergencia. En relación a esto, venimos hoy a informar que ya están abiertas 4 líneas de financiamiento para la producción. En este contexto, nuestro gobernador viene acompañando muchísimo desde el inicio de la gestión al sector económico productivo de la provincia de Santa Fe en sus diferentes ramas de actividad. Sabemos que sobre todo el sector agropecuario en los departamentos del norte de la provincia de Santa Fe se está viendo muy afectado, por tanto se dispuso por decisión de nuestro gobernador 4 líneas de financiamiento a través del CFI y del Banco de Santa Fe con tasas muy favorables para los productores y para seguir acompañando el desarrollo económico productivo, que es el motor de la República Argentina. Decirles también que hemos declarado la emergencia agropecuaria para Vera, General Obligado y 9 de Julio, y en paralelo también se puso en marcha el registro de oferentes de campos y alimentos para poder disponer de esos espacios, de esos lugares, para poder llevar el ganado y todo lo que necesiten los productores que se están viendo afectados en este momento. Entonces digo, por un lado importante el acompañamiento y la respuesta ante la emergencia del Ministerio de la Producción y de todo su equipo, pero también importante un espacio que viene funcionando también desde el inicio de gestión, que es el Comité Operativo de Emergencias. Desde ese lugar se articulan las diferentes acciones que se realizan desde la prevención, yo decía, la anticipación, pero también desde la respuesta ante la emergencia, y desde ese lugar tenemos alertas rápidas que se trabajan en 4 regiones de la provincia de Santa Fe, desde Protección Civil, su secretario ya lo ha comentado, para poder trabajar en conjunto rápidamente con los gobiernos locales, presidentes comunales e intendentes, las alertas con 72 horas, 48 horas de anticipación y poder realizar todos los trabajos que las localidades necesitan disponer de limpieza, de cuadrillas, de alcantarillas, de desagües en la localidad para poder generar un contexto favorable ante las inclemencias del clima y de las precipitaciones intensas. Sí mencionar algo que nos parece muy importante, que tiene que ver con las obras, y ahí hablamos de obra, anticipación. ¿Y por qué decimos anticipación? Porque pudimos nosotros desarrollar más de 260 obras hídricas en la provincia de Santa Fe, que también se están ejecutando en este momento, entendiendo que el pico del Niño, que en realidad el desarrollo más bien del Niño se va a dar en octubre de este año, por tanto nos estamos preparando y anticipando, ya lo hicimos en momentos de sequía en la provincia de Santa Fe. Y esto nos diferencia realmente del gobierno kirchnerista, nos diferencia realmente del pasado, nos diferencia realmente del gobierno provincial anterior que abandonó las obras hídricas en la provincia de Santa Fe, teniendo un gobernador hoy que se puso al hombro y se hizo cargo de esto con la limpieza de canales y el mejorado, toda la cuestión de los terraplenes, las diferentes obras que se necesitan de mejora, de desagües, de alcantarillado, para poder generar las condiciones para poder atravesar esta situación vinculada a las precipitaciones intensas en la provincia de Santa Fe. Por supuesto, estas obras en relación a las localidades más vulnerables en marco de riesgo hídrico de la provincia de Santa Fe, que están identificadas, y que pongo algunos ejemplos. Hoy hablamos con uno de los secretarios del Ministerio de Obra Pública que me decía, Arroyo Aguiar, la limpieza de los canales hacía 40 años que no se hacía.
Arroyo Calendaria, en Casilda, hace 15 años que no se hacía esa limpieza. Por tanto, nos muestra este panorama, un panorama del abandono que claramente decidimos poder avanzar y consecuentemente acompañar, como bien decía, y nuestro gobernador siempre nos pide a todos los gobiernos locales de la provincia de Santa Fe. Hablar de salud y hablar de desarrollo humano también está vinculado a la respuesta. Tuvimos en este sentido todos los equipos de salud trabajando en el territorio, con todo lo que tiene que ver con la prevención, con las problemáticas que tienen que ver con el uso no seguro del agua, con las problemáticas que tienen que ver con la manipulación de residuos, con la prevención en diferentes enfermedades, específicamente en Villa Minetti, con más de 300 viviendas visitadas y más de 700 personas entrevistadas, también pudiendo realizar con ellos campañas de prevención y vacunación en ese sentido, y se continúa en Villa Minetti y en la zona monitoreando permanentemente con los equipos allí en territorio. Recién me comentaban al respecto de esta lluvia muy fuerte que se está dando en este momento, toda la presencia allí de los equipos, por supuesto, decía yo recién, Protección Civil, los bomberos voluntarios que también están trabajando. En relación a desarrollo humano, el acompañamiento que se viene realizando a través de los gobiernos locales y de los referentes territoriales en relación a la disposición de alimentos, de frazadas, de colchones, de kit de limpieza, que eso se sostiene para todas las familias que están atravesadas por la situación de emergencia y que necesitan, por supuesto, estos insumos para poder desarrollarse en estos días. Sí comentarles puntualmente en relación a la ciudad de Santa Fe. Nosotros venimos ya limpiando más de 155 kilómetros de canales junto a la municipalidad. Venimos haciendo el monitoreo de los ríos también. Y en relación a la alerta que llegó en una aplicación hace unos días atrás y que continúa llegando regularmente, nosotros pedimos siempre que se basen en datos y en canales oficiales. Saben que además las alertas están publicadas en la página web de la provincia de Santa Fe, además de esa comunicación que tenemos con los gobiernos locales, pero es importante basarse específicamente en la información oficial, en los canales oficiales de comunicación. Sí queríamos hoy, además de esto, y después abrimos a las preguntas, por supuesto, tocar un tema que tiene que ver con unos datos últimos que salieron acerca de la situación social en la República Argentina. Nos parece fundamental y tiene que ver también con un tema de agenda prioritario para el gobernador de la provincia de Santa Fe, que es la situación social que nos preocupa a todos. Tenemos un país con una economía que claramente no arranca. Tenemos un país que estabilizó la macro, pero que a los vecinos, a los ciudadanos de la provincia invencible de Santa Fe, no le alcanza, no llegan, no le llena el bolsillo esa estabilización, digamos, si no hay ninguna otra política que se esté pensando para poder hoy por hoy salir de ese lugar. Por eso el gobierno de Santa Fe viene también acompañando a todos aquellos que necesitan del sistema público de salud de la provincia de Santa Fe, atendiendo absolutamente a todos aquellos que tienen cobertura, que no tienen cobertura, que se cayeron del PAMI. Venimos priorizando estas situaciones. Viene creciendo también la demanda en un 30% en comedores, y ese es un dato objetivo que queríamos compartir, pero también se incrementó un 20%. También se incrementó un 20% el monto de partidas para ayuda alimentaria que viene trabajando incansablemente el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Pero también, vinculado al ámbito educativo, viene creciendo la demanda en comedores y en copa de leches en el ámbito de las escuelas. Y déjenme leerles un dato. Entre marzo y abril aumentó en 16.000 los niños en las copas de leche y en 9.000 los niños y niñas de los comedores escolares, es decir, las raciones en los comedores escolares. Esto nos lleva a un total de más de 460.000 raciones de copa de leche y más de 178.000 en los comedores escolares. Esto se hace cargo el gobierno de la provincia de Santa Fe, entendiendo que necesitamos acompañar a las familias santafesinas en un momento difícil y, como siempre hablamos,
de un montón de otras cuestiones que tienen que ver con apoyos e incentivos al sector económico productivo, que tiene que ver con las bajas de los impuestos, que tiene que ver con la mejora en infraestructura, que tiene que ver con un plan de seguridad robusto e inversión en materia de seguridad. También entendemos muy, pero muy importante, sustancialmente importante, ocuparnos de la situación social en la provincia de Santa Fe. Abro a las preguntas y antes de eso sí decirles que estamos incorporando una nueva metodología también para aquellos medios que estén por fuera en este momento de la ciudad de Santa Fe o cuando estemos en Rosario, por fuera de la ciudad de Rosario, puedan mandar al WhatsApp de aquí de Comunicación de Gobierno sus preguntas para contestarlas aquí en vivo. Muchas gracias. Abro preguntas. Manuel Valdés para Radio M. ¿Cómo estás, Virginia? Buen día. Hola, buen día, Manu. En principio, preguntarte si la provincia podría ir a la justicia o tiene contemplado ir a la justicia por el retiro de medicamentos del plan Remediar o el desfinanciamiento del PAMI que está volcando, obviamente, a jubilados al sistema público de la provincia. Y por otro lado, preguntarte si el gobierno monitorea el sistema de colectivos, especialmente el de media distancia, porque hay una gran demanda de estudiantes, especialmente por el viaje con el boleto estudiantil gratuito, y eso también en el interior, especialmente desde las colonias, por ejemplo, deja que el sistema, muchos trabajadores que se pagan el boleto completo, no encuentren un lugar en los primeros micros por una cuestión de que no hay frecuencias allí, ¿no? Que las empresas no tienen frecuencia de colectivos. Nada más. Bueno. Déjame contestarte por ahí en las dos preguntas hay algo que las silvana. Digo, en relación a lo que la Nación dejó de aportar en términos de medicamentos, pensemos que eran 80 los medicamentos y los reducimos a 3. Digo, y el gobernador Maximiliano Puyaro dijo, nosotros nos vamos a hacer cargo, nos hacemos cargo de todo. El gobernador no le esquiva nada, no le esquiva a nada, ni los equipos tampoco, ni la ministra. Nosotros insistentemente le estamos haciendo reclamos a Nación formalizados respecto al remediar, al envío de las vacunas, que también es algo que es muy deficiente en términos de la distribución, y también hilvano con lo del transporte. Lo del transporte es un gobierno nacional, yo el otro día decía que se olvidó del surtidor de nafta para la provincia de Santa Fe, para hacer alguna analogía. Bueno, realmente es así, digo, el gobierno de la provincia de Santa Fe está poniendo más de 193 mil millones de pesos en transporte. Esto es en boleto educativo y en boleto educativo rural. En marzo, más de 300.000 eran los usuarios de este boleto. Por tanto, en ese sentido, hay una deuda desde la Nación también. Digo, en términos de medicamentos, nosotros no vamos a dejarnos de hacernos cargo de eso, ni tampoco la gente de PAMI que está viniendo a atenderse en los efectores públicos de la provincia de Santa Fe, porque están para eso, estamos al servicio. Los reclamos son insistentes desde las diferentes áreas. Y en relación al transporte, nosotros los santafesinos estamos poniendo en combustible en el 2025 más de 700.000 millones de pesos que no vuelven. Yo decía, si comparamos con el AMBA, el otro día leemos un número enorme, más de 1.600.000 tuvo el AMBA entre 2024 y lo que va a 2026 en aportes para el transporte. Acá hubo 0 peso. Entonces, digo, por supuesto, nosotros vamos a seguir insistiendo, pero en esa insistencia no nos podemos quedar mirando para el costado, sin mirar a la gente, sin mirar al que además vos decías recién, lo que sale el transporte. Si ponemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? 12 kilómetros, ¿sí? Entre Montevera y Santa Fe, 3.600 pesos le sale una persona que tiene que hacer ese trayecto. Entre el microcentro en Buenos Aires y Tigre, 900 pesos. ¿Es justo? No es justo. Es injusto. ¿Para quiénes? Para la gestión, para el santafesino que se levanta todos los días para ir a trabajar, para movilizarse, para llevar a un chico a una institución educativa. Entonces, lo que estamos poniendo acá sobre la mesa son los intereses de los santafesinos. Y creo que el gobernador Puyaro en eso siempre ha sido muy tajante, que es necesario defenderlos y que nuestra manera es insistentemente desde diferentes líneas que tienen que ver con la obra pública. Pensemos en la A012.
Todavía no hubo traspaso, estamos en la dulce espera. Entonces, y nosotros estamos dispuestos a invertir. Tenemos los recursos técnicos y económicos y no está pasando. Entonces digo, a ver, en esto lo resumo capaz que en una palabra. El abandono, digo, si miramos para atrás, el abandono era un gobierno kirchnerista que no pensaba en Santa Fe porque además se robaba la plata. Y actualmente el abandono es no pensar en Santa Fe y en las vías de desarrollo que tiene la provincia de Santa Fe y en ese sentido no acompañar una política que sí tiene este gobierno. Buen día, Virginia. Verónica Encinas para el ET10. Hola, Vero. Consultarle, hola. No te veo, Vero. Sobre las amenazas en instituciones educativas, si puede brindarnos detalles de a cuánto ascienden los dispositivos que vienen realizando y cuántas personas finalmente o al momento están identificadas, de las cuales me interesaría saber cuáles son adolescentes a los cuales los padres, con la activación del nuevo protocolo, se les puede cobrar los gastos del personal policial. Sí, exactamente. Bueno, como ya todos saben, pero lo contamos, digo, el gobernador Puyaro tomó la decisión a través de una resolución emitida por el Ministerio de Justicia y Seguridad de efectivizar el cobro de los operativos ante las amenazas que se están realizando en las escuelas. Reiteramos, no es broma, es un delito, por eso se cobran los recursos dispuestos ante cada uno de los operativos de diferente magnitud, que van entre 5 y 6 millones, eso también mencionaba el Ministro de Justicia y Seguridad hace unos días. Son 7 los identificados al día de ayer, yo algo comentaba en algunos medios, algunas notas ayer, acá me dicen que sí. Por supuesto siguen en investigaciones, nosotros seguimos monitoreando cada uno de ellos, estamos tratando de tener reserva también porque consecuentemente después de eso seguramente hay allanamientos, entonces vamos a mantener un poco de reserva en respecto a esto si los identificados son menores y consecuentemente los padres tendrán que responder en ese sentido. Por eso decíamos, no es broma, es delito. Yo sé que esta frase la están usando mucho y está buenísimo que la usen porque es así. Hace unos días atrás los chicos de la escuela Juan Marcos estaban acá en la Plaza 25 de Mayo con un cartel que decía no es broma, es delito. Y está buenísimo que lo hayan incorporado y queremos agradecer a toda la comunidad educativa, a los directivos, a los asistentes escolares, a los papás que tenemos que sentarnos a charlar con nuestros hijos. Y sobre todo quiero agradecerle, acá, miro ahí, quiero agradecerle a los chicos, a los jóvenes, a los adolescentes que están haciendo muchos videos virales, concientizando, diciendo la escuela es mi lugar seguro, la escuela es el lugar de contención y queremos estar acá. Así que agradecerles y desde el gobierno de Santa Fe mandarles un abrazo enorme y vamos a sostener nosotros todas las políticas educativas, de salud mental y en materia también investigativa y de seguridad para que esto vuelva a ser lo que era hace unos días atrás, un espacio realmente de contención y de educación. Muchas gracias. Un saludo a los santafesinos.